Hubo un hombre que con sus errores hace que México siga pagando las consecuencias. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Hoy conocerás cómo las decisiones de un hombre acompañado por un grupo de poder hizo sucumbir a una de las entonces mejores economías del continente americano. Hablamos del expresidente López Portillo, que debido a una ilusión petrolera, sucumbió en una crisis financiera tan dura que millones de mexicanos quedaron en la ruina y lo perdieron todo por un mal manejo de las finanzas del país. Pero, ¿cómo podía un hombre acostumbrado a vivir en Los Pinos, comer los mejores cortes de carne del país, tener varias esposas con opulencia e incluso gastar cientos de miles de pesos en mansiones, compras y lujos, defender a México? Que no te mientan más. Hoy, en Farwell Investor conocerás la historia y el contexto de uno de los sexenios más lamentables y cínicos que se recuerde de la historia de México. Antes de iniciar y adentrarte, no olvides suscribirte a Farwell Investor y activar las notificaciones. Esta historia comenzaría de la siguiente manera. ...17 de agosto de 1981... Congreso de la Unión... antes Distrito Federal... México. Hoy, las expectativas de los medios de comunicación, de los políticos y del pueblo mexicano recaen sobre cuáles son las aparentes soluciones y respuestas que dará su máximo mandatario ante una fallida inversión del país. Con un traje elegante de miles de pesos, un reloj fino en su muñeca y con una corbata verde para intentar conectar con el público, López Portillo se postra sobre un atril con varios micrófonos para declarar al país en bancarrota. ¿Cómo le dices a millones de mexicanos que endeudaste al país hasta la cabeza y no puedes dar ni siquiera patadas de ahogado? Para entrar en contexto te decimos, López Portillo ha llegado al poder bajo el bautizo de Luis Echeverría Álvarez, conocido como uno de los expresidentes más corruptos, ya que incluso el servicio secreto de este comandaba una banda de ladrones en la Ciudad de México, como lo ha dado a conocer recientemente el documental Ladrones Viejos de Netflix. A día de hoy, hay quienes están atentando en contra de la economía mexicana, por lo cual me voy a encargar de defender el peso como un perro. Una frase simple, sosa y que podríamos entenderla por parte de alguien que no tiene ni idea de cómo llevar un país, pero no de un presidente. Y es que para López Portillo esa frase bastaría para limpiarse las manos y para vanagloriarse de que México es grande. Pero la realidad es que fuera de su palacio, la realidad del país está cada vez más catastrófica. Pero, ¿qué quiso decir este hombre con esa frase? Todo eso te lo contaremos. La fiebre del petróleo y un López Portillo incauto que cayó en una trampa tan inocente de una burbuja financiera. Resulta que para finales de la década de los años 1970, México comenzó a descubrir varios yacimientos petroleros específicamente en el Golfo del país, razón por la cual a la fecha existe un complejo de plataformas en el estado de Campeche. López Portillo se convirtió el 4 de julio de 1976 en presidente de México. Apenas tomó la presidencia, se empecinó en modificar la apuesta y el modelo económico del país. Su objetivo, convertir a México en un país rentista del petróleo. El precio del petróleo comenzó a subir, pero México había tenido malas experiencias en la explotación del petróleo. México no tenía la infraestructura, máquinas, equipos y personal especializado en estas tareas. Montar plataformas petroleras en medio del mar, hacer la exploración, comprar maquinaria especializada y un largo etcétera, significaba un gasto tremendo al país.
Pero como el petróleo subía y subía de precio, tomaron esa decisión errada de endeudarse con miles de millones de dólares. Se dice que esto fue una jugada de Estados Unidos para tomar el control de México, ya que ellos eran quienes subían el precio al petróleo. López Portillo quería emular lo que había ocurrido en Venezuela tras la crisis del petróleo mundial de 1973. Para ponerte en contexto, te decimos que mientras un barril de petróleo se comercializaba en 1971 a $1.80, en 1974 este tocaba los $11.65. Para López Portillo, no había mejor plan que ese. Entonces, presentó lo que denominaría como la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales Sociales, en 1977. Una ley que se encargaría de modernizar e industrializar a México gracias a su petróleo. Pero todo salió mal y todo se fue al carajo. Es de llamar la atención que la ignorancia de gobernantes mexicanos que no tuvieron asesoría de especialistas financieros. México aumentó para 1978 el gasto público en un 38% con respecto al año anterior. Los egresos del país subieron a un 23% y la inversión pública creció en un 37%. Todo porque México estaba para nadar en dinero gracias al petróleo. La tasa de interés subía y en los bancos de México daban los intereses más altos. Había una sensación de que la economía iba bien. Pero esa burbuja estallaría. Los países que estaban viendo cómo cada vez los precios del petróleo pasaban de $11.76 por barril a más de $30 en menos de 3 años, buscaron el ahorro y también el uso de otras energías. Esto trajo como consecuencia que los precios del petróleo se estancaran, mientras que López Portillo embargó al país apostando a que se duplicaría petróleo que ni siquiera aún se estaba explotando, con maquinaria y plataformas que se debían al extranjero. Estas son imágenes de López Portillo y su comité antes de que ocurriera la tragedia. Se le veía siempre confiado y sonriente, pero todo cambiaría en poco tiempo. La burbuja financiera del petróleo estallaría. El precio del petróleo cayó estrepitosamente y junto con ello arrasó a todos los mexicanos. Con todos los gastos públicos, el saber que México no tenía cómo pagar y que las deudas externas iban creciendo poco a poco, la moneda mexicana comenzó a perder valor y presencia en los mercados internacionales. Empresas grandes comenzaron a dudar de la estabilidad financiera de México y llegaron a salir en tan solo un mes más de $9,000 millones del país. Que la tasa de inflación se fuera a las nubes y que todo lo prometido por López Portillo quedara en promesas y como una de las estrategias económicas más absurdas, más estúpidas y más inocentemente idiotas que ha visto nuestro país. Las personas perdieron sus empleos, cancelaron las hipotecas de sus casas, perdieron su vivienda, sus autos, lo perdieron todo. México fue golpeado por una crisis devastadora que el presidente no tenía ni explicación ni cara, ni valor para salir al estrado en aquel 17 de agosto de 1982, en la que pidió perdón, llorando al pueblo de México. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. A los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. En una medida desesperada nacionalizó la Banca de México, es decir, tomó el dinero de los banqueros particulares para servir al país como decreto presidencial y una medida de emergencia de frenar un poco la crisis. Pero a decir verdad, el gobierno de López Portillo, con el excedente de dinero que llegaba a sus manos debido a los precios del petróleo, solo lo despilfarró. Financiaron obras monumentales. Nunca se reinvirtió la ganancia a la infraestructura del país. Como un pobre que se gana la lotería y en vez de hacer crecer el dinero mediante negocios, simplemente gasta el dinero y se queda pobre de nuevo. Eso mismo hizo el gobierno de López Portillo. Incluso,
Este hombre se encargó de cerrar la venta de dólares en el país para intentar frenar la salida de capital. Todas políticas desesperadas para intentar lavar su imagen. Tanto fue su daño que en la década tras su gobierno, la pobreza en México pasó de un 38% a un 64%. Un presidente despilfarrador, poco inteligente con vicios, ese fue López Portillo. Tuvo varias mujeres, mismas que son las que se quedaron con la fortuna del pueblo. Todo esto nos demuestra que eso de defenderé al peso como un perro no terminó pasando, pero su gestión de gobierno siempre será recordada como un gran fracaso. Es así como esto es un claro ejemplo de cómo no hacer las cosas y tener nulo conocimiento financiero. El precio del petróleo está determinado por muchos factores, y es menester estar al pendiente de muchos de ellos, al mismo tiempo al estar invirtiendo en petróleo, y saber que si el precio de un bien sube mucho, tarde o temprano tendrá que bajar, y la bajada siempre es estrepitosa. Sus palabras en el estrado solo fueron palabras de alguien que agoniza financieramente, ya que no existe posibilidad alguna de la recuperación de esa deuda. Recordemos la frase de Joseph de Maistre: cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Un pueblo de México que no se pierde los partidos de la selección mexicana, que sabe muy bien cómo va la telenovela, pero que tiene nulo conocimiento de cómo funcionan los mercados de valores y cómo funciona el mundo en base a las economías, y que ni siquiera entiende lo que dicen los presidentes o cómo funciona la gestión financiera de una nación. En fin, cada pueblo tiene el gobierno que merece. Déjanos tu opinión al respecto y recuerda que si deseas aprender de finanzas, economía e inversiones en la bolsa de valores, tienes el enlace a un curso gratis en la descripción de este video. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones.